Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Antes de nada, agradecer a todos los que se suscriben a este canal y nos apoyan con sus oraciones. Amén. Bueno, pues como cada semana, mis amados hermanos y amigos, vamos a continuar reflexionando en la palabra de Dios, una palabra tan necesaria y siempre tan oportuna. Amén. Siempre Dios tiene algo que decirnos, siempre Dios tiene algo que corregir en nuestras vidas, y nosotros debemos manifestar esa hambre y sed del conocimiento de Dios, pero no solo del conocimiento, sino también de poder poner en práctica la palabra de Dios, aprender cada día. Saben que cuando nos sentamos a la sombra de un árbol, cuando hace mucho calor, cuando aprieta fuerte el sol, ¿verdad?, encontramos bajo la sombra de ese árbol un buen cobijo, un resguardo. Y la palabra de Dios nos ofrece justamente esto: un cobijo, un resguardo, un lugar donde sentarnos a descansar, un lugar donde podemos meditar en el transcurso de nuestra vida. Saben que la vida no es solamente trabajo. Muchos me dirán, pero tengo que trabajar. Por supuesto, todos trabajamos. Pero la vida no es solamente el trabajo. Muchos dicen, tengo mis aficiones. Sí, pero la vida no son solamente aficiones. Tenemos que pensar en lo que llamamos el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Si algo me condujo a la reflexión y la conclusión de que debía acercarme a Dios y entregarle todo mi corazón, fue justamente este pensamiento que ya en temprana edad, muy temprana edad, ya comenzaba a dar vueltas en mi cabeza. ¿Cuál es el propósito de mi vida aquí en la tierra? Era tan solo un niño, pero ya me hacía esas preguntas. ¿Por qué estoy aquí? Cuando yo comentaba esto con algunas personas mayores, evidentemente, pues la respuesta era, según la lógica, ¿no?, de esas personas: no, pues estás aquí pues porque tus padres te han tenido y ya está. Pero para mí no era suficiente. Creo que los que tenemos o nacemos con esa inquietud en nuestras vidas, no nos conformamos con respuestas simples, con respuestas que son del dominio, vamos a ver, mayoritario de la gente. Pues la gente mayormente va a responder eso, pero los que nacemos con esta inquietud no nos conformamos, queremos saber el porqué de las cosas. De niño ya era muy preguntón, me gustaba saber el porqué de las cosas. Y si algo inquietaba mi corazón de niño, era justamente cuál era el propósito de mi vida en esta tierra. Yo me decía, ya a esa temprana edad, me decía, sí, la vida de las personas es nacer, crecer y después desaparecer. Yo me decía, la existencia es muy estúpida. Esa era mi reflexión, con un corazón de niño. Y eso es lo que me llevó justamente a refugiarme en Dios, a buscar a Dios
con todo mi corazón. Descubrí más tarde justamente que en la palabra de Dios encontramos cómo todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta tierra. El propósito de cumplir la voluntad de Dios, el propósito de entrar en los planes de Dios. Somos utensilios de los cuales Dios se sirve para cumplir su voluntad como Él quiere. Y eso ya llenó de gozo y de alegría mi corazón. No estaba aquí en la tierra solo, porque sí, estaba en esta tierra, había nacido en este planeta, había nacido en la nación de España por algo, porque hay un propósito para todos nosotros. Eso me hizo comprender de que mi vida tenía un sentido. Entonces, cuando hablamos de nuestro propósito en esta tierra, tenemos que comprender que estamos haciendo alusión a la finalidad de nuestra vida. O sea, comprender el por qué y el para qué Dios me ha traído a esta tierra. Y ya comprendemos, podemos ser capaces de comprender que nuestra presencia en esta tierra no es solamente por un encuentro fortuito entre un óvulo y un espermatozoide. No es porque los padres se han encontrado, es porque hay un propósito. Entonces, comprendemos que en los planes de Dios, que son unos planes eternos, que se cumplen no en días ni en años, sino en siglos o en milenios, porque Dios no tiene prisa. Podemos, por ejemplo, hacer alusión a Efesios 1, verso 4, cuando nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tenemos aquí un claro ejemplo de cómo los planes de Dios se ejecutan con mucho tiempo. Ya desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios crease las primeras cosas, Dios ya tenía todo designado, ya tenía todo, tenía su croquis, su dibujo, su planificación, y ya pensaba en cada uno de nosotros. Eso ya tiene que llenarte de gozo y de alegría y de tranquilidad, porque sí que eres importante para Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos a descubrir que cada uno de nosotros tenemos un propósito en los planes de Dios y en la voluntad de Dios, ya es un milagro, porque eso supone que Dios ya me ha salvado de lo que llamamos el vacío existencial. ¿Qué es esto? El vacío existencial es cuando un ser humano no encuentra el sentido de su vida. Hay mucha gente triste en este mundo, mucha gente que sufre, mucha gente que puede tener depresiones, mucha gente que, a pesar de que puede tener mucho dinero, estar en muy buena posición, y sin embargo, a la hora de acostarse se siente completamente vacío, se siente completamente solo y se siente completamente nada. Y es porque no ha descubierto todavía el sentido de su existencia. Con Dios, nosotros tenemos sentido, mis queridos hermanos y amigos. Dios ha creado todas las cosas con un propósito.
Cuando Dios ha creado el sol, fíjense, el sol produce calor, calienta y calienta nuestro planeta, y también emite luz que después las plantas con la fotosíntesis, ¿verdad?, convierten eso en su energía, ¿ah? Y las plantas a su vez y los árboles producen los frutos que nos sirven a nosotros de alimento. Entonces vemos que la naturaleza nos enseña que todas las cosas, toda la creación tiene un propósito, y nosotros no íbamos a ser menos, no escapamos, ¿ah?, de esa funcionalidad. Nosotros también tenemos una función en la creación de Dios. Todos hemos nacido con un propósito específico. La palabra de Dios nos declara en el Salmo 138, verso 8, y dice así literalmente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria sea para Dios, amén. El Señor cumplirá su propósito en mí. Formar parte del plan de Dios, formar parte de algo tan bello como la voluntad de nuestro Dios. Eso da un sentido a nuestra existencia y nos hace ser felices y estar orgullosos de pertenecerle a Él. El propósito divino lo vamos a descubrir nosotros día a día, y lo hacemos con cada experiencia vivida. Con cada experiencia que nosotros vivimos, comprendemos el propósito de Dios para nosotros. Esto no quiere decir que un día Dios se planta delante de ti y te va a contar todo lo que va a hacer contigo, sino que usted y yo, poco a poco, a través de pruebas, de tribulaciones, a veces de enfermedades, comprendemos sí o sí el propósito de Dios. Hay casos donde Dios nos ha enfermado, hemos ido a un hospital, y en ese hospital hemos encontrado a alguien al cual hemos hablado de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios ha traído a esa persona consuelo. Esa persona nunca hubiera recibido el mensaje de la palabra de Dios si previamente no hubieses enfermado. Dios me ha hecho pasar por traumas a veces muy graves y que en el momento yo no he comprendido, pero cuando he estado pasando ese problema y he tenido la ocasión ahí de abrir mi boca, de alabar a Dios, de dar gracias a Dios, de testificar de Dios, de hacer bien a mi alrededor, aún en medio de la prueba, entonces he comprendido el propósito de las cosas. Esto ocurre, mis queridos hermanos, cuando nosotros somos capaces de abandonarnos a Dios completamente, abandonarnos a su voluntad. Y ahí vamos descubriendo el por qué somos necesarios en los planes de Dios. Digo que nosotros somos necesarios, cuidado, necesarios, pero cuidado, no imprescindibles. No se me pongan caprichosos, ¿eh? No, es que si yo no hago esto, la obra de Dios se para. Yo soy muy importante en la iglesia porque sin mí la iglesia no vamos, que ni funcionaría. Somos necesarios, pero no somos imprescindibles, porque si actuamos caprichosamente, Dios puede prescindir automáticamente de nosotros. Tenemos un claro ejemplo en 1 de Samuel, capítulo
16 y verso 1, donde nos dice de manera literal: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel? Este es un claro ejemplo de que cuando nos ponemos caprichosos y hacemos lo que nos da la gana y actuamos a nuestra manera sin tener en cuenta la voluntad de Dios, dejamos de ser necesarios y Dios puede prescindir de nuestras vidas. ¿Somos necesarios? Sí. ¿Imprescindibles? No. Antes he dicho de que Dios nos hace descubrir su plan, ¿verdad? Pero no nos cuenta todo, no nos cuenta todo ese propósito que va a tener con nosotros, todos sus planes. Dios no nos lo cuenta por muchas causas. No nos puede contar todo. Es evidente. Imagínense que Dios aparece a su vida y te va diciendo: mira, te voy a hacer pasar por esto, y te voy a hacer pasar por esto, y te voy a hacer pasar por esto, para que hagas esto y esto otro. Yo creo que saldríamos corriendo, atemorizados, espantados de por dónde Dios nos va a hacer pasar. Así de buena sea la recompensa. Si de antemano sabemos que vamos a pasar por dolor, por sufrimiento, por enfermedad, y uno se va a poner a valorar las cosas y va a decir: bueno, quizás no tengo tanto interés. Por eso Dios no nos descubre todo el plan. Dios nos lo va contando poquito a poco. Dios trata con nosotros. Dios es un Dios paciente. Y Dios se revela a nuestras vidas, a nuestros corazones. A veces Dios nos causa una herida, claro que sí. Pero el mismo que nos causa la herida, cura nuestra herida. Porque esta vida para nosotros es una escuela que debemos de pasar, sí o sí. Es como un examen que nosotros debemos de pasar para poder llegar hasta su presencia. Hay varios ejemplos en la palabra de Dios que nos muestran cómo Dios prepara, cuando corro mucho hablando me pasan cosas así, mezclo las palabras. Cuando Dios llama a alguien, primeramente Dios va preparando su camino, no le cuenta todo el plan. Dios llamó, por ejemplo, a Abraham. ¿Y qué le dijo primero? Mira, sal de tu tierra y de tu parentela. Eso es lo primero que tiene que hacer. Bueno, lo va preparando. Más tarde le dice: ahora mira a toda la tierra que tienes delante de ti, al norte, al sur, al este, al oeste. Mira toda esta tierra, ¿la ves? Esta tierra es para ti y para tu descendencia. Y todo eso se lo va diciendo poco a poco, hasta que pasa por la prueba final, cuando Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo. Si Dios se aparece de buenas a primeras a Abraham y le dice nada más a conocerlo, no nada más que se presenta a Abraham, dice: mira, yo soy el Dios creador, ¿vale? ¿Sabes qué? Me tienes que dar tu hijo. Abraham hubiera salido corriendo, porque todavía no había sido establecida una relación con Dios. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, que tengamos una relación con Él. Y esa relación se va mejorando poco a poco. Es una relación de más calidad. Cuanto más tiempo pasamos en su presencia, mejor es la calidad de esa relación con Dios. Y Dios nos puede exigir más cosas, porque estamos más comprometidos con Dios. La palabra del Señor nos muestra que también Dios preparó el corazón de Moisés, sacándolo de Egipto, conduciéndolo a través del desierto y estando junto a las ovejas
de su suegro Jetro, antes de aparecerse a él en una zarza ardiente y decirle que volviera de nuevo a Egipto para liberar al pueblo. Hay un proceso entonces. Un último caso que podemos recordar: Dios preparó también el corazón de José. Pasó por el desprecio de sus hermanos y fue vendido, ¿verdad?, a los ismaelitas. Lo hizo pasar por una tentación terrible por la mujer de Potifar, y más tarde fue puesto injustamente en la cárcel. Y todo eso antes de que ocurriesen eventos donde la persona, la figura de José tenía que ser necesaria. Viene el episodio donde Faraón tiene sus sueños y Dios le muestra al Faraón que venía una hambruna terrible. Entonces, poco a poco, Dios nos prepara para eventos futuros. Y es una preparación que depende, sí o sí, de nuestra relación, de la calidad de esa relación con Dios. Entonces, la voluntad de Dios y su propósito en nosotros se descubre día a día. Dios nos conduce, nos lleva, nos guía a través de este tortuoso camino, a veces un camino que nos muestra la grandeza de Dios con las dificultades y los desafíos que vamos pasando. Nos muestra su misericordia cuando nos equivocamos y nos va corrigiendo. Nos muestra su amor cuando caemos y Él nos levanta. Nos muestra su poder cuando estamos debilitados y nos da el sustento y la fortaleza para seguir adelante. Debemos sí o sí tener este anhelo de descubrir la voluntad de Dios para nosotros, ser humildes, sumisos, entregarle nuestro corazón por entero, mejorar nuestra relación con Dios. Ya para finalizar, mis queridos hermanos y amigos, vamos a recordar algunos salmos que nos muestran justamente cómo nosotros debemos anhelar esta relación con Dios, buscar la voluntad de Dios. El Salmo 25, a partir del verso 4, nos dice: muéstrame, oh Jehová, tu camino, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Qué anhelo, qué anhelo, qué sed de buscar la voluntad de Dios para poder encontrar nuestro propósito aquí en la tierra. El Salmo 143, verso 10 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Queridos hermanos y amigos, debemos anhelar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, buscar la voluntad de Dios, buscar el propósito de Dios en nosotros, sentirnos contentos, sentirnos satisfechos. ¿Por qué? Porque formo parte del plan de Dios, porque soy necesario en la obra del Señor. Y alegrarme también cuando me vienen penas, tristezas, pruebas, calamidades, porque a través de todas estas pruebas yo entiendo cómo Dios me muestra su propósito. A veces no podemos tener ciertos encuentros
si no pasamos por ciertas pruebas. Dios a veces nos tiene que arrancar de fuerza de nuestra comodidad y meternos en prueba para encontrarnos con la voluntad de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, yo espero con todo mi corazón que estas breves reflexiones les ayuden a todos ustedes, una vez más, un día más, a dar gracias a Dios. Sigan orando por todos nosotros. No olviden de dar su like, dedito arriba, nos ayuda mucho siempre. Y pues compartan este canal con sus amistades. Sigan orando por nosotros, porque necesitamos la gracia de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Amén.